Con el gusto de saludarlos nuevamente, nos encontramos como todos los jueves, 10 de la mañana en punto, en nuestro programa Mundo Laboral MX, un espacio de IMEFI TV que pone a consideración de todos ustedes en el amplio mundo laboral. Y generalmente nos hemos enfocado durante las últimas transmisiones a los conceptos que derivan de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, nuestro país es diverso y es producto de diversas modificaciones. Una de ellas fue a mediados del siglo pasado, con la creación de un estatuto especial para los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, al parecer, y ya lo confirmaremos con nuestro invitado especial el día de hoy, hemos visto de alguna manera que esta especialización del trabajador al servicio del Estado, denominado generalmente dentro de la parte del derecho burocrático, al parecer ha empezado a tener un poco de erosión. Sin embargo, veremos que hay algunos puntos que sería muy bueno comentar porque estamos ante una nueva realidad. Esta última reforma del 23 de abril de este año señala expresamente que también en temas de subcontratación vamos a tener una situación muy interesante, diversa y problemática con relación a esta figura. Entonces, sin más preámbulos, me da mucho gusto presentar el día de hoy. Tenemos con nosotros al licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso, quien muy amablemente accedió a visitarnos para platicar un poquito de este tema en su proyección al siglo XXI. Y cabe señalar nada más que es una persona con una amplia experiencia, académico de más de 30 años, prestando sus servicios en la materia del derecho en universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido catedrático por oposición, Universidad Anáhuac, Universidad Ibero, así como también en la de Guanajuato. El nombre es conocido porque dentro de su hoja de ruta en la actividad pública se ha desempeñado como director de Patrimonio Inmobiliario Federal de CEDUE, director jurídico de la Secretaría de Energía, donde fue promovido y hasta el nivel de subsecretaría, ocupando la de Operación Energética, así como la Subsecretaría de Electricidad. También, dentro del ámbito legislativo, ha sido diputado federal y en el ámbito de representación ha sido presidente municipal de la ciudad de Guanajuato. También especialista en materias de derecho del trabajo, tanto apartado A como apartado B, ha sido oficial mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desempeñándose actualmente como magistrado representante del Gobierno Federal en la cuarta sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estamos muy honrados de tenerlo aquí, licenciado. Señor, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Pues agradeciendo su presencia, tenemos algunas partes que refería sobre estos conflictos que tiene el derecho burocrático. Y uno de los que más nos ha preocupado es qué tan buen patrón es el gobierno. Y más allá de eso, cuando enfrentamos una problemática de que los trabajadores al servicio del Estado, los llamados burócratas, se enfrentan ante un conflicto laboral, pueden acudir al tribunal y qué tanta efectividad tienen en que vean satisfechas sus demandas. Bueno, mire, yo creo que dentro del procedimiento, digamos, procesal en materia laboral, pues las cosas se hacen adecuadas, se hacen de manera muy formal, muy correctas, pero cuando se llega a la ejecución del laudo que se emite, en muchas ocasiones las secretarías, si no tienen ahorros presupuestales, no pueden cumplimentar los laudos y entonces queda un poco en una situación un tanto cuanto amorfa en que o se reinstala al trabajador o se le tiene que indemnizar. Y cuando se le tiene que indemnizar, pueden pasar lustros sin que esto sea, porque la Secretaría de Hacienda en ningún momento ha podido establecer un rubro que sea para cumplimiento de las resoluciones judiciales, sobre todo de materia laboral. De alguna manera, algunas secretarías, con los ahorros que van haciendo por no contratación de algunos agentes, lo pasan a la partida 1 y con eso van liquidando algunas de las causas. Pero generalmente quedan una serie de rezagos y lo mismo ocurre con el gobierno de la Ciudad de México, que también es nuestro cliente, ¿no? Entonces, la burocracia sí se siente a veces un tanto cuanto ofendida
de que a pesar de que tienen un laudo, después en un amparo ganado, no pueden cumplimentarse las sentencias. Y por otro lado, nosotros desde el tribunal no tenemos las armas o los dientes para poder imponer sanciones a una autoridad que no cumple con su deber de acatar una resolución. ¿Por qué? Porque con la reforma que se hizo de quitarle 3 ceros al peso, entonces la mayor multa que podemos aplicar es de 1 peso, lo cual resulta verdaderamente ridículo. Este es algo que tendría que ser urgente reformar a fin de que, por un lado, tanto la Secretaría de Hacienda tenga una partida especial para liquidar los laudos y por otra, que el tribunal tenga los dientes suficientes para obligar a los funcionarios que a veces desacatan la resolución, ya sea de reinstalación o de pago de indemnizaciones, precisamente con multas razonables. Creo que esta es una parte que tenemos pendiente y que afecta en mucho también a las relaciones que se tienen con el sector privado. Porque no hay que perder de vista que los servidores públicos están precisamente al servicio de todos los particulares. Claro. Y todos los particulares conforman empresas, patronatos e individuos que tienen de alguna manera relaciones o interrelaciones con nosotros. Otro gran tema que hay ahí y que tendremos que analizar seguramente en otro momento es lo de los sindicatos. Durante muchos años, los sindicatos burocráticos se regían por un solo patrón y por un solo sindicato. Cuando vino la modificación, primero a resolución de la Suprema Corte y después la modificación en el tribunal, primero se dividieron las 2 federaciones, se crearon 2 federaciones, pero por otro lado, la pulverización de los sindicatos que ha sido en detrimento realmente de los burócratas que están afiliados. Porque la multiplicación de sindicatos en algunas secretarías es atroz. Hay 7, 8 sindicatos en cada secretaría, lo cual dispersa las cosas y sobre todo en el momento de los escalafones, de las comisiones de escalafón, o bien la otra parte que también es muy importante, cuando se fijan las condiciones generales de trabajo, que es lo que equivale al contrato colectivo de las empresas. Entonces las condiciones de trabajo, como tiene necesidad de opinión de un sindicato, pues este es el sindicato mayoritario y a veces es complicado saber cuál es el sindicato mayoritario. Por supuesto. Y qué bueno que lo coloca es este contexto porque tengo entendido, corríjame nada más, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, ojo, no estoy leyéndola. Es una de las leyes con la denominación más larga dentro de nuestro sistema jurídico. Surge con la iniciativa el siglo pasado, no recuerdo cómo surge. El presidente López Mateos envía una iniciativa en que modifica la vieja ley de pensiones civiles, que después podríamos hacer una referencia histórica porque es muy interesante, pero que realmente va a establecer un régimen jurídico de protección al burócrata. Y con ello daba el principio de la estabilidad en el empleo de los trabajadores de base e incluso los eventuales que con 6 meses de tener un nombramiento, de hecho estaban basificados. Ahora, las entretelas administrativas es que solamente se basifican aquellos en los que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda otorgan la autorización y con eso pues, aumenta la plantilla de trabajadores definitivos en una dependencia determinada. Sin embargo, el apartado B tiene aristas muy importantes que habría que analizarlas con todo cuidado porque claro que tienen una relación muy directa con todo el proceso económico que estamos viviendo. Y hoy día, con esto de la pulverización de sindicatos, por la última reforma y por las antecedentes que ya hablábamos, está creando pequeñas mafias, dado que es un término de moda, en las diferentes áreas y que se constituyen realmente en un problema para la administración pública federal. Más que para el tribunal, que también lo tendremos, claro, y obviamente lo tendremos, lo es
para las diferentes secretarías de Estado. Porque ahora van a tener que negociar con 10 sindicatos. El caso de la Secretaría de Cultura es un caso, bueno, para mí muy claro, porque está el INA, está el INBA, está lo de la Secretaría de Cultura, o sea, hay 4 o 5 sindicatos, que por rama se entiende, pero por ejemplo en comunicaciones y transportes hay cerca de 7 sindicatos, o 8 ya, o 11, más los de los del aeroportuario y todo. Sí. O sea, todo es un enredo que sí está creando problemas que nos van a tener que estallar precisamente en el Tribunal Federal de Conciliación. Definitivamente. Aquí me ponía de referencia esto porque yo sí tenía esa concepción que usted nos acaba de referir sobre esta protección al trabajador de base, principalmente a través de un estatuto especial de los trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, yo creo que, y esa es una perspectiva personal de la que me hago responsable, yo creo que desafortunadamente la justicia burocrática se está quedando rezagada. Para mí el ejemplo podría ser, independientemente de lo que usted nos dijo, que da risa una multa a una secretaría, a la Secretaría de Gobernación, a la que sea, de un peso ante un juicio después de años llevado, sería irrisorio y le digan es que no hay dinero para pagar. Es inoperante. Exacto. Pero aquí, por ejemplo, me preocupa situaciones, como usted nos comenta, sobre legitimidad sindical. ¿Qué tanto respaldo tienen esas 7 organizaciones sindicales de que los trabajadores efectivamente están viendo reflejado esa idea de defensa de sus derechos con estas instituciones? Ahorita, esto que me dice usted me lleva a una parte de la reforma que es importante. La actual reforma ya deja libre al trabajador de pertenecer o no a un sindicato. O sea, los trabajadores pueden optar por no estar sindicalizados. Y entonces la relación que sigue siendo de esa relación protegida por la ley es individual. Y la relación colectiva se pierde porque solamente será a los sindicalizados. Sin embargo, por principio de genérico, todos los beneficios que se otorguen en las condiciones generales de trabajo a un sindicato les son en beneficio a todos los trabajadores. Eso está muy interesante. Entonces, bueno, ahí vemos que hay, como son 20 trabajadores que pueden constituir un sindicato, pues esto se ha multiplicado en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en el gobierno de la ciudad. O sea, hay una pluralidad tal de pequeños sindicatos que, bueno, tienen también que buscar esos pequeños privilegios que creen tener los sindicatos para constituirse en tales, como son, por ejemplo, que sean comisionados para una actividad sindical. Pues no todos tienen que ser, porque ya tiene que haber proporcionalidad en cuanto a la representación. Una secretaría que tiene 15,000 trabajadores, por un sindicato de 20, pues no tiene por qué tener ningún comisionado. Entonces, esos son los pequeños problemas que nos están estallando en el tribunal. No, definitivamente no son pequeños, o sea, son son todo un tema. Independientemente, aquí hay que considerar algo. La parte jurídica es muy delicada, pero la parte política es peor, porque no olvidemos, dentro de la parte del sindicalismo burocrático mexicano tenemos grandes instituciones como el sindicato petrolero, los sindicatos de electricidad. Sí, pero esos están en el apartado A. Sí, estos son sindicatos cuyo registro y todo corresponde a la Secretaría del Trabajo y corresponde a las juntas federales pero entonces, y ahora al Poder Judicial. Pero entonces ahí, antes de irnos nada más precísenos esto. Yo entiendo que Petróleos Mexicanos es de todos y es del gobierno. Bueno. Pero ¿cómo entonces no está dentro del tribunal? La materia que explota Petróleos Mexicanos es de la nación. Perfecto. Pero los trabajadores son una empresa de carácter mercantil cuya relación es igual que la de una empresa que puede ser la Ford, la General Motor o cualquier empresa. Excelente, pues muchísimas gracias por esa precisión, porque ahí tenemos muchas dudas con esta parte la parte del corporativismo sindical, burocrático. Que eso ya es político. Totalmente. Y ahí no nos vamos a meter, bueno, tal vez un poquito, pero eso va a ser después del corte. No tardamos mucho, estamos aquí en unos minutos con ustedes. Muchísimas gracias. Aquí seguimos, por favor, no nos dejen.
La verdad, nos quedamos discutiendo algunos temas en este pequeño corte que van surgiendo porque la vida sindical definitivamente en las relaciones laborales de México tiene puntos importantes. Pero aquí hay que considerar, México vivió una etapa muy especial durante el milagro mexicano. Después vimos un sistema de gran Estado mexicano, todo era prácticamente esas grandes empresas. Cuando administrábamos la riqueza. Exacto. Estamos celebrando también, el día de ayer fue el Día de la Administración Pública reconocida por la ONU. Vimos también un intento de adelgazar el Estado. Sí. Actualmente estamos en una nueva etapa donde estamos retomando algunos aspectos de racionalidad de gasto y demás aspectos. Y yo veo por ahí que uno de los puntos importantes fue definitivamente la parte donde se busca libertad sindical, democracia sindical. Y el año pasado, este año inclusive, estamos viviendo ya en la Ley Federal del Trabajo, inclusive ante este contexto de pandemia, regular las relaciones de trabajo a distancia. Tenemos ya el teletrabajo como trabajo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo. Pero en el gobierno, ¿qué tenemos? Yo creo que en el gobierno se han hecho ejercicios, en algún momento me tocó implementarlo como oficial mayor de la Secretaría del Trabajo con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero desgraciadamente, a pesar de que hubo un aumento en la productividad del trabajo de la Junta, esto costó trabajo que el ámbito burocrático y el sindicalismo burocrático entendiera estos beneficios que realmente se dan, porque es para el servicio del público, que es nuestro cliente. En este caso, del público en general del apartado A. Y en el caso del apartado B, pues ahora con la pandemia, hubo mucho trabajo a distancia. ¿Y qué pasó? Siguió trabajándose, aunque claro, muchos de los aspectos procesales de presencia física quedaron detenidos y ahora pues está el rezago que se está teniendo y que tenemos que desahogarlo para tener mayor productividad. Esta es una parte muy importante en cualquier tribunal y en cualquier momento y en cualquier actividad de la administración pública. Pero esto va muy ligado, y creo que aquí hay que entenderlo, con el servicio civil de carrera. Yo creo que el teletrabajo y el servicio civil de carrera, que nació de repente un poco a trompellazos o a trompicones, para ser más taurino, la verdad es que se desfiguraron en el camino. A mí me tocó participar en algunas cosas del servicio civil de carrera y también entendí que había habido excesos en la definitividad de cargos, que yo creo que la administración pública, cuando llega alguien, pues tiene necesidad de tener cargos que tienen que designar gente de su confianza. Y esa parte se perdió en el panorama original. Y entonces, por ejemplo, para mí los jurídicos, pues es necesario que llegue un abogado que tenga toda la confianza del secretario. Totalmente. O bien la gente de finanzas, o la parte correspondiente a personal. O sea, hay una serie de cargos que por su naturaleza deben estar ligados precisamente a la cabeza de quien tiene la responsabilidad de una Secretaría de Estado. Y todo esto ha venido ahora a distorsionarse un poco más en función de que, por ejemplo, al desaparecer las oficialías mayores y quedar solamente la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda, bueno, ahora el servicio civil de carrera, ¿cómo se regula? Porque ya se modificó la ley de la Administración Pública Federal, pero no la ley del servicio civil de carrera. Exactamente. Y entonces están trastocándose algunos aspectos que necesariamente van a ser judiciales. Yo quisiera hacer un bosquejo de cómo en México evolucionó el derecho burocrático, porque creo que es algo que no se conoce en general. Desde la época del presidente Mariano Arista, en 1852, se dictan las primeras medidas para regularizar el trabajo burocrático de los poderes de la Unión. El Código Lares o la Ley Lares, como secretario de Hacienda, lo regulariza con mayor precisión y establece principios de estabilidad en el empleo. Y estoy hablando
de antes de la Constitución del 57. Cuando aparece el artículo 123 en esta reforma social de nuestra revolución, que es un hito de la historia mundial, porque en ningún país del mundo, ni en Rusia, ni en la misma Alemania con la Constitución de Weimar, ni en ningún lado, se había establecido un régimen jurídico como el del artículo 123, en aquel momento sin apartados. Y es hasta medio siglo XX que el presidente Adolfo López Mateos manda su reforma constitucional agregando precisamente el apartado B de la Constitución. Y consecuente a ello, se dictan medidas que venían siendo ya en cierta medida protegidas por estatutos o por decretos presidenciales. Por ejemplo, el del 7 de agosto de 1925, que es la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro, en abril del 34 por la Verdad Rodríguez, que es la organización del acuerdo, el 5 de diciembre la de Lázaro Cárdenas, el estatuto jurídico, que es el precedente de esta ley tan larga de nombrar que usted me acaba de plantear, la ley de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentario del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Y todo ello, que esta nace el 28 de diciembre de 1963, ya también con un órgano jurisdiccional, que era el Tribunal Primero de Arbitraje y después el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Y este tribunal ha venido funcionando con libertad constitucional en cuanto a su emisión de sus resultados, pero dependiendo orgánicamente, por razones políticas, de la Secretaría de Gobernación. Cosa que me parece que no rompe con nada y que es un tribunal administrativo en materia laboral, porque ahí habría que también tocar algo precedente, que si los nombramientos son contratos o son actos administrativos. Es un tema. Que bueno, es un tema que podríamos dejarlo para otro programa o para otra gente más conocedora del tema. No, por favor. Pero después han venido reformas que son importantes, desde la reforma de Echeverría, desde la reforma de Fox, desde la reforma de Peña, de Ernesto Zedillo, y la última, la de el presidente López Obrador. Sí. Entonces, todas estas reformas hacen un amasijo de regulaciones que necesitan realmente devolver al principio original de López Mateos y de crear una nueva ley para el servicio civil de carrera o para los trabajadores al servicio del Estado. Yo creo que esto es algo verdaderamente urgente, que desgraciadamente no se le pone atención y que tiene efectos muy importantes para el servicio de administración pública. Y ahí se debe incorporar el servicio civil de carrera, ahí se debe incorporar el servicio de teletrabajo. O sea, todos estos mecanismos modernos que desgraciadamente la estructura del gobierno federal no los ha considerado como parte fundamental para una adecuada organización administrativa. Aquí he pensado, me dedico también un poquito a la academia, he pensado que, y es una idea nada más, ¿valdría la pena desaparecer, derogar la ley de los trabajadores al servicio del Estado para incorporar un trabajo especial dentro de la Ley Federal del Trabajo? Se lo pregunto, yo sé que es muy arriesgada y lo agarro a bote pronto. No, yo creo que no. Okay. Y le voy a decir por qué. Porque la naturaleza jurídica de lo que regulan son diferentes. En el caso de la Ley Federal del Trabajo regula el contrato, que es la subordinación jurídica del trabajador con el patrón. Y en el caso de la administración pública es un nombramiento, es un acto administrativo que se regula precisamente con una serie de elementos que realmente tienen una naturaleza jurídica. Esa es por la cual, en mi opinión, no coincido con esta que usted propone, porque creo yo que lo importante en ese capítulo sería ver cómo mejorar la administración pública. Exacto. O sea, debería, en todo caso, ser una parte fundamental de la ley orgánica de la administración pública, pero
yo creo que es una ley reglamentaria a una parte de la Constitución y que por eso de su naturaleza jurídica lo coloca en otras circunstancias. Sí. Simplemente para el procedimiento, para el cese, para los actos jurídicos que se derivan de ella. Y aparte, pues no hay que olvidar que, por ejemplo, hay relaciones como las del ejército, hay relaciones... La fracción 13 de la fracción 13, exacto, que van a ser desnaturalizadas, serían, y que tienen su propia regulación jurídica, que no solamente es esa, sino muchas más. Y después han venido algunas leyes a someterse precisamente a la normatividad de nuestra ley del apartado B, por así convenir, como por ejemplo toda la banca nacional, Banco de México, Nacional Financiera, todo, porque a mí me tocó hacer las condiciones generales de trabajo de la banca nacionalizada, y en ese momento toda la banca era un sector burocrático. Totalmente. Y por lo tanto, Petricholi emitió, y me tocó elaborarlas a mí con los sindicatos, con Rafael Cepeda y con los líderes de aquella época, las nuevas condiciones generales de trabajo de todos los bancos. Bueno, fue una ardua tarea, por ejemplo, con el Banco de Crédito Rural, porque eran 14 bancos. Entonces teníamos que tener un apartado por cada banco. Banobras era más sencillo, Nacional Financiera era más sencilla, pero después, por ejemplo, en el Banco de México, todos los fideicomisos que siguen existiendo de alguna manera, o se fueron a otro banco de desarrollo, ¿no? Entonces, esta parte de la banca, yo creo que resulta muy importante, y por eso en algún momento, si usted recuerda, se pensó en otro apartado, uno para la universidad, el apartado C famoso, con el cual yo no estaba de acuerdo, te lo digo sinceramente, ahí sí me parece que el apartado A era el conveniente, aunque muchos maestros pensaron que la Universidad Nacional Autónoma de México debería regularse por el apartado B, porque eran nombramientos. Pero yo ahí sí creo que se desnaturalizaría, sobre todo la relación de los trabajadores de la universidad. No, definitivamente. Entonces, ahí yo creo que fue más correcto lo que se hizo, no apartado C. Sí, yo le expongo, y aquí es probablemente parte de mi interés, porque pues, se pueda lograr en México un trabajo burocrático del siglo XXI. Y lo veo porque los regímenes de, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro socio comercial, tienen normas laborales que no tienen el impacto que tenemos en nuestro derecho. Exacto. No son federalizadas, para empezar. No, son locales. Exacto. Bueno, aquí antes de la Constitución de 23 había muchas leyes locales que eran mejores que la Ley Federal del Trabajo. Yucatán lo tenemos. Yucatán, Veracruz, Guanajuato con la ley minera. O sea, había muchas disposiciones. Y estas también tenían muchos antecedentes en las ordenanzas medievales españolas, que tenían todo su bagaje precisamente de los visigodos. Era más ley germánica que ley romana. Entonces, resultaba muy interesante, pero bueno, esto ya nos iríamos a hacer un academicismo excesivo. Sí, yo creo que sí. Pero le comentaba, esta parte que le comento, y todavía es un planteamiento porque lo sigo estudiando, es ante mi intención de tener un sistema, porque he sido servidor público en algunos momentos de mi vida, y muy honrado de servir a mi país y al Estado de México, donde me he desempeñado en esos dos sentidos, a pesar de que soy totalmente la Ciudad de México. Bueno. Pero he tenido esa oportunidad. Pero México es todo. México es todo. Y aquí es la intención de que esos beneficios, por ejemplo, de la libertad sindical, de los derechos humanos, de la dignidad en el trabajo, de la estabilidad en el empleo, le lleguen de una manera más efectiva a los trabajadores del Estado. A los burócratas. A los burócratas. Esa separación de los de base, los de confianza, nuestro régimen. No, yo estoy de acuerdo. Por eso le digo que la propia ley establece que a 6 meses del nombramiento son basificados. Que el que no les den eso es por una artimaña ahí de presupuestal. No es un problema de relación laboral, sino es un problema económico, que lo han querido resolver de alguna manera. Pero sin embargo tienen todos los beneficios, porque aún los eventuales están afiliados al ISSSTE. Sí, efectivamente. O sea, hay una serie de cosas que no se han hecho correctamente, pero que existen de hecho. Y hay cosas que tendrían que verse, por ejemplo, a partir del artículo 1 de la Constitución, con los derechos humanos. Esta cobertura que se modificó hace algunos años
es la gran cobertura para el respeto a la dignidad en todas las actividades del ser humano. Pues ya estamos acercándonos un poquito más a nuestro corte. Yo me quedo con esperanzado. Esta plática que muy amablemente compartió con nosotros me deja con la esperanza de que uno de los principales aspectos para resolver una problemática es saber que estamos en una problemática. Claro. Y saber también que hay capital humano y la intención de resolver la problemática. Entonces, haciendo ya un breve cierre nada más para hablar del derecho burocrático del siglo XXI hay elementos suficientes para poder hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Yo totalmente de acuerdo con usted. Excelente. Licenciado, pues estamos acercándonos a nuestro cierre. Me gustaría, pues sí, invitarlo y comprometerlo dentro del espacio que MEFI TV nos da en este pequeño apartado Mundo Laboral MX para contar con su presencia en una nueva ocasión. Cuando usted me invite, yo estaré aquí. Muchas gracias. ¿Habría alguna forma de que si algunas personas tuviesen alguna duda que se pudieran acercar con usted? Desde luego, y ahí está mi correo. Perfecto, lo vamos a poner en para uno que lo pongan, de los sitios. Mira, ya lo tenemos ahí. Siempre estoy a sus órdenes. Excelente. Licenciado, pues agradezco mucho su presencia y agradezco también la presencia de todos ustedes que nos están siguiendo semana a semana en IMEFI TV. Recuerden, todos los jueves a las 10 de la mañana, Mundo Laboral MX, estamos a sus órdenes y seguiremos en el amplio mundo del derecho laboral. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.